La historia del conflicto israelí-palestino es una sucesión de luchas ideológicas y religiosas, errores estratégicos, oportunidades perdidas y desaprovechadas. Esta serie revela las causas subyacentes y cómo condujeron a la inmensa crisis existencial que enfrenta a israelíes y palestinos. ...7 de octubre de 2023... una fecha grabada para siempre en la memoria de Israel. ¡Allahu Akbar! A primera hora de la mañana, miles de yihadistas cruzaron la barrera de seguridad que rodea a Gaza. En pocas horas, después de matar y capturar a decenas de soldados, hombres y mujeres, los terroristas se infiltraron en 21 kibutz y pueblos vecinos para masacrar a sus habitantes y secuestrar civiles de todas las edades. Ese día, el Estado creado para ser un refugio para los judíos que huían de los horrores del antisemitismo, fue incapaz de proteger a sus propios ciudadanos. El ataque de Hamás dejó 1.189 muertos, incluidos 815 civiles, y 250 rehenes fueron llevados a Gaza. El kibutz Be'eri fue el que más sufrió. La masacre, que comenzó a las 7 de la mañana con 300 milicianos de la unidad de élite de Hamás, duró más de 15 horas. Los asesinaron con una crueldad inimaginable. Nadie los detuvo mientras iban de casa en casa. Una familia de mi vecindario se escondió entre los arbustos, pero los terroristas los encontraron. Se habían escondido uno encima del otro, los pequeños debajo, luego los más grandes y finalmente los padres. Los terroristas los encontraron y los mataron. Los padres y los dos niños mayores murieron. Y los dos pequeños que estaban debajo sobrevivieron. Huyeron a la casa de un vecino que los acogió. El ataque dejó 131 muertos, incluidas personalidades como Vivian Silver, una activista por la paz canadiense-israelí que brindaba atención médica a los palestinos. Judíos o árabes, a ella no le importaba. Todos somos iguales. Así era Vivian. Los terroristas secuestraron a 32 residentes de Gaza. 130 casas quedaron completamente destruidas. Los supervivientes pretenden reconstruir este kibutz, uno de los últimos de Israel que todavía aplica los principios del colectivismo. Para entender el inmenso drama actual, debemos volver a las raíces de esta historia. La creación del Estado de Israel en 1948, la Nakba, el drama de los refugiados palestinos. En las décadas siguientes surgieron movimientos nacionalistas y religiosos opuestos a cualquier acuerdo. A pesar de las sangrientas luchas, surgirán las primeras esperanzas de paz.
Be'eri fue uno de los primeros kibutz. Data de 1946, antes de la creación del Estado de Israel. Sus fundadores se establecieron en el Negev cuando no había nada, ni un pueblo, ni un árbol, nada. Era la época del mandato británico y todo tenía que hacerse con el permiso de los ingleses, que no permitían el establecimiento de nuevos kibutz en ciertas regiones. Así, por la noche llegaban camiones con casas desmanteladas que habían de volver a montar. Y en una noche se establecieron 11 puntos en el Negev, incluido el kibutz Be'eri. Mis padres vinieron de Irak y fueron miembros de un movimiento juvenil pionero. Mi padre se sintió atraído por el sueño sionista desde muy joven, construir el país. Yo nací aquí. Mis hijos también. Y algunos de mis nietos. Esto era el paraíso hasta el 7 de octubre. Sigo preguntándome cómo se sentiría mi padre si todavía estuviera aquí. Sería muy malo ver lo que pasó aquí, que el ejército no nos protegió. Mi padre creyó con todo su corazón en este país y en este ejército. Mayo de 1945. Después de 6 largos años, la guerra en Europa ha terminado. El fin de la tiranía nazi se celebra en todas partes como un triunfo de la justicia y la esperanza. En todo el continente la victoria es como un sueño hecho realidad. Para algunos, la pesadilla continúa. En la guerra total que libraron los nazis contra ellos, la mayoría de los judíos europeos perecieron. Incluso los supervivientes lo perdieron todo. Sus familias, sus comunidades. Desapareció una civilización milenaria. Después del Holocausto, para resolver el problema judío y proporcionar un hogar a los supervivientes de los campos de exterminio, la ONU decidió en 1947 dividir Palestina en 2 estados, judío y árabe. La resolución del Comité Ad hoc para Palestina fue adoptada por 33 votos, 13 en contra y 10 abstenciones. Y en virtud de nuestro derecho natural e histórico, y sobre la base de la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas, declaramos por la presente el establecimiento de un Estado judío en la tierra de Israel. David Ben-Gurión proclama la independencia de Israel, prometiendo la más completa igualdad social y política a todos sus habitantes, sin distinción de religión, raza o sexo, y garantizando la libertad de culto, de conciencia, de idioma, de educación y de cultura. Ese mismo día, prometiendo la destrucción del joven Estado judío, los ejércitos de 4 países árabes pasaron a la ofensiva en 3 frentes, yendo de derrota en derrota. El sentimiento general, y puedo dar fe personalmente de ello, era que éramos ellos o nosotros. Estábamos seguros de que estábamos luchando por la independencia de la tierra de Israel, para salvar al pueblo judío de la destrucción.
Yo amaba a mi país, la iglesia donde oraba. La vida era buena, éramos felices. Los judíos vinieron y lo destruyeron todo. Para los árabes palestinos es la Nakba, la catástrofe, la tragedia de los refugiados que al huir de los combates o ser expulsados por las fuerzas israelíes abandonan zonas enteras que debían pasar al Estado árabe. Teníamos miedo de los judíos y huimos. Nos apuntaron con sus armas a nosotros y a nuestros hijos. Nos vamos. El calor era infernal. La sed y el hambre pudieron con mi madre. Mi hermana me preguntó, ¿dónde está mamá? Mamá se ha ido, querida. Abandonamos a nuestros muertos al borde del camino. En el norte del desierto del Negev, todas las ciudades árabes han sido abandonadas por sus habitantes, que se encuentran hacinados en los grandes campos de refugiados de Gaza, el enclave bajo control exclusivo de las autoridades egipcias. Están gestionados por una organización de la ONU, la UNRWA, creada específicamente para garantizar su subsistencia. Vivíamos una vida miserable en el campo, en una casa miserable. En realidad no era una casa, solo una tienda de campaña. 7 hermanos y 2 hermanas. Todos ayudábamos a mi madre a buscar agua para beber, cocinar y también para lavar. La cultura era compensar la pérdida de tierras mediante la educación de hijos e hijas. Así que mi padre se convirtió en un trabajador de UNRWA por un salario muy pequeño e invertía en nuestra educación. Cada verano dejaba de fumar para ahorrar algo de dinero para poder comprarnos ropa y algunos útiles escolares. Entre 700.000 y 750.000 árabe-palestinos se convirtieron en refugiados. Más de 250.000 permanecieron en Israel, donde recibirían la nacionalidad. En la década de 1950, los inmigrantes judíos llegaron a Israel por decenas de miles. Procedentes de todos los rincones del mundo, llevaron consigo rostros, idiomas y costumbres muy variadas. Todos tuvieron que aprender hebreo, la clave para integrarse en el crisol de la identidad israelí. Y os reuniré de todos los países. Ahora todos juntos, por favor. Os reuniré de entre los pueblos y os reuniré de todos los países. En 10 años, la población del país aumentará de 870.000 a más de 2 millones de habitantes. El 14 de mayo de 1967 marcó el comienzo de una serie de acontecimientos que transformarían a Israel en una potencia militar, política y económica, y alterarían el curso de la historia en la región. Tras los enfrentamientos entre Israel y Siria, en solidaridad con Damasco, el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser decretó el bloqueo del puerto de Eilat, en el Mar Rojo, y desplegó su ejército en el Sinaí. 6 días después, el rey Hussein de Jordania se unió al pacto de defensa firmado con Siria e Irak,
que envían unidades para apoyar al reino hachemita. Ciudadanos de Israel, la muerte vendrá por la mañana o por la tarde. Te vestiremos con su túnica negra. Los tambores de guerra suenan cada vez más fuerte. La propaganda árabe promete la destrucción total de Israel. La guerra parece inevitable. Yo era una niña de 9 años y vi el miedo en los ojos de mis padres. Y a nosotros, los niños, nos reclutaron para llenar sacos de arena, porque las casas no estaban protegidas. Imagínate cómo es colocar un saco de arena frente a tu casa. Significa que va a caer una bomba o alguien te va a atacar. ¿Te lo imaginas? Quienes estuvieron en Israel durante la Guerra de los 6 días recuerdan la angustia que sentíamos al pensar que el país sería destruido. Incluso se cavaron fosas comunes en el Parque Meir de Tel Aviv para miles de personas que serían asesinadas en las calles de Jerusalén, Tel Aviv y otros lugares. Crecimos en un clima donde todos los mayores hablaban de nuestra fuerza, de cómo aplastaríamos al enemigo. Dijeron que lo único que nos frenaba eran las superpotencias, pero si se nos daba la oportunidad, podríamos hacerlo. Desde primera hora de la mañana se están produciendo intensos combates entre las fuerzas egipcias que se dirigen a Israel y nuestras fuerzas que han ido a intervenir. El 6 de junio, a las 6:30 de la mañana, la Fuerza Aérea Israelí lanzó un ataque sorpresa y neutralizó las fuerzas aéreas egipcias, sirias y jordanas. En 6 días, Israel conquistó el desierto del Sinaí, Gaza y los altos del Golán, Cisjordania y Jerusalén Este, donde se encuentra la explanada de las mezquitas. Sentimos una verdadera euforia que se extendió por todo el Estado de Israel. Fue como si Dios hubiera bajado del cielo para realizar algún tipo de maravilla, un milagro que cambiaría toda la historia del pueblo judío. Por primera vez desde el año 70 después de Cristo, soldados judíos pisaron el único lugar sagrado del judaísmo, donde una vez estuvieron los santuarios construidos por Salomón y Herodes, los reyes de los hebreos. En el siglo VII, tras la conquista musulmana de Jerusalén, la cúpula de la roca se convirtió en el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina. Según el Corán, en este lugar nunca hubo un templo judío, sino Al-Sa, que significa la mezquita lejana, y Haram al-Sharif, el noble santuario. Aquí se encuentra la fractura entre el judaísmo y el islam, entre Israel y el mundo musulmán. El 7 de junio, el ministro de Defensa, Moshe Dayan, no quiere un conflicto con el Islam. Evacuó a los soldados y al rabino que querían establecer allí un lugar de oración. Ordena que la gestión del lugar quede en manos de la administración musulmana. Los judíos solo podrán rezar frente al Muro de las Lamentaciones, pero no en la explanada de las mezquitas. Esta decisión pasó desapercibida, enmascarada por la euforia de la victoria.
1967 fue un año importante para mí. Yo tenía 15 años. Estaba haciendo exámenes en la escuela Al-Faluya, en el campamento de Jabalilla. Los guardias eran egipcios. Llega un profesor y nos dice: los exámenes están cancelados. Se harán en Tel Aviv. Salimos. La guerra había comenzado. Fuimos a la casa de un amigo que vivía en el campamento. Me desplomé por agotamiento. Cuando me desperté a la mañana siguiente, los israelíes estaban allí. Habían entrado en la franja de Gaza y la habían ocupado. En Cisjordania, los israelíes descubren los lugares de la antigua historia judía. Crecimos con las historias de la Torá. Crecí con estas historias. Jericó, Belén, Hebrón. Sentí que habíamos liberado todos estos lugares. Y también Nablus, llamada Siquem en la Torá. En Hebrón se encuentra la cueva de los patriarcas, con las tumbas de Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. También son los profetas del Corán, y la tumba es para los musulmanes, la mezquita de Ibrahimi. Durante siglos, solo los musulmanes tuvieron acceso. Moshe Dayan permite a los judíos rezar en ciertas salas. Imaginé que Israel podría desmoronarse en cualquier momento. Solo necesitaba un pequeño empujón. Cuando estalló la guerra, yo estaba en Londres. Fue devastador ver que, de hecho, ocurrió lo contrario y que Israel ganó. Estaba preocupado por mis padres y el resto de mi familia, así que tomé un avión y vine aquí. Fue muy extraño. Primero vi a los demás, a mis enemigos, que solo estaban en mi mente hasta 1967. Pero ahora estaban cerca, podía verlos, podía interactuar con ellos. Parecían humanos como yo. Vi la tierra y es una sola tierra y sentí, ¿sabes? Una tierra para los dos pueblos. Por primera vez desde 1948, los palestinos viven bajo un mismo régimen. Pueden moverse libremente desde Gaza a Cisjordania, a Jerusalén. Palestina se está reconstruyendo bajo la ocupación. Fuimos a Jerusalén y vimos Cisjordania. La ocupación había unificado la geografía palestina. Anteriormente, Cisjordania estaba bajo control jordano, Gaza bajo control egipcio y los territorios de 1948 bajo control de Israel. La ocupación permitió la unificación de la geografía palestina. Los palestinos ahora podían verse y hablar entre ellos. Esto no era posible antes de la ocupación. Nos conocimos como palestinos después de la ocupación. Para este rabino, director de una pequeña escuela talmúdica, esta tierra fue entregada por Dios solamente al pueblo judío. Su nombre es Zvi Yehuda Yacoen Cook y continúa la enseñanza teológica de su padre, el primer rabino principal de Palestina, para quien el mundo ha entrado en la era mesiánica. El rabino Cook Jr. trae a su escuela talmúdica a jóvenes religiosos, la mayoría de los cuales sirven en el ejército israelí. Muchos de ellos, combatientes, participaron en la conquista del Monte del Templo. Estos son los estudiantes que enviará a poblar Cisjordania, que llaman Judea y Samaria, según su nombre bíblico. Es el surgimiento del fundamentalismo mesiánico que se convertirá en el elemento dominante de la política israelí.
Israel vive en la era del terrorismo palestino, orquestado por Fatah, una organización clandestina fundada unos 10 años antes y dirigida por Yasser Arafat. Desde el pueblo de Karameh, en Jordania, donde ha establecido su cuartel general, Fatah lanza proyectiles contra kibutz cercanos a la frontera. El 18 de marzo de 1968, un autobús que transportaba estudiantes de secundaria pisó una mina en Beer Orá, 40 kilómetros al norte de Eilat. 2 niños murieron y 27 resultaron heridos. Dos días después, Moshe Dayan decidió lanzar una ofensiva a gran escala contra la base de Karameh. El ejército jordano intervino junto a los palestinos, y después de un largo día de combate, los soldados israelíes se vieron obligados a retirarse. Tuvieron 29 bajas. Los jordanos y los palestinos, por su parte, tienen 232 muertos y 130 combatientes de la OLP fueron hechos prisioneros. Fue un golpe duro, un golpe muy duro. Después de la euforia de la guerra de 1967, me di cuenta, por primera vez me di cuenta de que todo esto apenas estaba comenzando. Aquella fase estaba terminando y otra estaba empezando. Fue Yasser Arafat quien liberó la resistencia palestina. Esta es su victoria. Aunque los ejércitos árabes habían sido derrotados el año anterior, él logró mantenerse firme frente al enemigo. El acontecimiento tiene una resonancia considerable en el mundo árabe, pero también dentro de la izquierda europea. La imagen de la víctima palestina es sustituida por la de una nación combatiente. Al año siguiente, Fatah tomó el control de la Organización para la Liberación de Palestina y Yasser Arafat fue nombrado presidente de su comité ejecutivo. Fatah está siendo desbordado por una organización aún más militante. El Frente Popular para la Liberación de Palestina se dedica a la piratería aérea y secuestra 3 aviones comerciales, uno suizo, uno estadounidense y uno británico, con destino al aeropuerto de Sarqa, en Jordania. Los pasajeros fueron evacuados y los aviones destruidos. Hoy el Frente Popular para la Liberación de Palestina ha destruido completamente los 3 aviones, practicando una de sus líneas estratégicas para atacar los intereses imperialistas y sionistas en todo el mundo. Para el rey Hussein, esto es un ataque insoportable a la soberanía de su reino. Lanzó una ofensiva general contra los campos palestinos, que fueron bombardeados con artillería pesada, dejando miles de muertos y heridos. Fatah y otras organizaciones de la OLP huyeron de Jordania para establecerse en el Líbano, desde donde continuaron sus ataques contra Israel.
En Gaza, el ejército israelí encontró un aliado en Ahmed Yassin, un jeque parapléjico. Les pidió ayuda para desarrollar la organización que creó, Muyama al-Islamia, cuyos objetivos declarados son propagación de la fe y la religión musulmana, defensa de la buena moral y la ética, y desarrollo de obras sociales y servicios de salud. El ejército y los servicios israelíes deciden que este hermano musulmán es el antídoto contra la OLP y lo dejan actuar. Muyama al-Islamia contó con el respaldo de Israel. Fue alentado por Israel y se estableció con un propósito político. Israel creó al-Muyama para poder competir con la OLP y para poder socavarla en Gaza y otros lugares. En pocos años, la mayoría de las mezquitas de Gaza quedarían bajo el control de Ahmed Yassin. Y siempre en nombre de la buena moral, los cafés que aún servían alcohol serían cerrados. El único cine de Gaza es incendiado. Israel vive una vida despreocupada. La economía está en auge, el turismo prospera y muchos israelíes creen que el mundo es suyo. La inteligencia militar, todavía disfrutando del éxito de la Guerra de los 6 días, dice que no hay necesidad de preocuparse por los rumores que llegan de Egipto y Siria. No hay ninguna guerra en el horizonte. El 6 de octubre de 1973, el ejército egipcio cruzó el canal de Suez y comenzó a conquistar todas las posiciones israelíes a lo largo de la vía fluvial. Aquí línea roja. Ya no puedo aguantar más. Debemos evacuar. Al mismo tiempo, vehículos blindados sirios avanzan a través de los altos del Golán hacia territorio israelí. Después de 10 días de combate, los israelíes recuperan la iniciativa. 2 divisiones cruzan el canal de Suez, atacan la retaguardia del ejército egipcio y podrían acercarse a El Cairo. En el Golán, la artillería israelí está dentro del alcance de Damasco. Creo que hoy en día los sirios aprenderán que el camino que conduce desde Damasco a Israel también conduce desde Israel a Damasco. 2.656 soldados israelíes murieron en combate. Miles de personas resultaron heridas. En este duro ambiente, el criticado gobierno de Golda Meir se vio obligado a dimitir. El Partido Laborista nombró en su lugar a Isaac Rabin, quien fue jefe del Estado Mayor durante la Guerra de los 6 días. Bajo el liderazgo estadounidense, en la persona del secretario de Estado, Henry Kissinger, quien viaja por la región, Israel debe ahora negociar una retirada de fuerzas en el Sinaí.
Si el presidente Sadat está dispuesto, yo también estoy dispuesto, en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Avanzaremos así hacia la paz? ¿O expondremos a nuestro pueblo a peligros inimaginables? Como dice el señor Kissinger, paso a paso, retirada tras retirada. Un proceso de paz significa concesiones israelíes a los árabes. Este es el gran temor de la derecha nacionalista y de los colonos. Se manifiestan violentamente contra Rabin. Para enfrentarse a los gobiernos laboristas opuestos a la colonización masiva de los territorios ocupados, formaron un movimiento extraparlamentario, Gush Emunim, el bloque de los creyentes. Es la punta de lanza del sionismo religioso contra Isaac Rabin, su principal adversario. En las cimas de las colinas de Cisjordania se han establecido unas cuantas personas iluminadas con sus esposas e hijos. Viven como en el tiempo de los hebreos y esperan de esta manera acelerar la venida del Mesías. Veo al pueblo de Israel dentro de sus verdaderas fronteras, mucho más grandes que las de hoy. Es muy diferente a esta democracia podrida. Queremos volver a ser como antes del exilio. Ahora se trata otra vez del exilio y de la destrucción del templo. Entonces el pueblo estaba en su lugar, con la presencia divina dentro de él. Era natural, no algo externo. Seguimos a nuestro corazón. Considero el Gush Emunim como uno de los peligros más graves que amenazan el Estado de Israel. Estas personas solo causan desastres. Isaac Rabin pierde su mayoría en el Knesset, el Parlamento, y decide convocar elecciones anticipadas. Y el 17 de mayo de 1977, por primera vez desde la creación del Estado, la derecha nacionalista liderada por Menachem Begin llegó al poder. Estoy encantado de dar la bienvenida al señor Begin y comenzar un intercambio con él relativo a los términos y condiciones del traspaso de poderes. Este día marca un punto de inflexión en la historia del pueblo judío y en el del movimiento sionista. Espero que después de haber recibido la confianza de la Knesset, en el nuevo gobierno que le presentaremos, podré, con el acuerdo de la Knesset, proponer al presidente Sadat, al presidente Assad y al rey Hussein una propuesta de apertura de negociaciones, ya sea en alguna de nuestras capitales o bien en un lugar neutral en Ginebra, con vistas a firmar un tratado de paz entre ellos y el Estado de Israel. Comienzan una serie de contactos secretos entre Menachem Begin y Anwar el-Sadat. Moshe Dayan, quien se convirtió en el ministro de Asuntos Exteriores del nuevo gobierno, está en Rabat, en el palacio del rey Hassan II. Mientras el presidente Sadat diga que quiere seguir adelante con el proceso de paz, y seguramente no tenemos por qué decirlo, es bien sabido, no hace falta, porque lo queremos. Creo que aún hay esperanza. Las negociaciones secretas que llevó a cabo allí con un emisario egipcio tuvieron éxito, y el 19 de noviembre, Anwar el-Sadat llegó a Israel para una visita histórica que transformó Oriente Medio. Ha llegado Mohamed Anwar el-Sadat, 59 años, presidente de Egipto. Lo menos que podemos decir hoy
es que se abre una nueva era en Oriente Medio. Permítanme, en primer lugar, dirigirme al presidente de la Knesset. En la Knesset se dirigió a los israelíes y les dijo que ya era hora de que aceptaran la idea de un Estado palestino. La paz sea con todos nosotros, si Dios lo quiere. Quiero vivir para ver ese día. Paz entre vosotros y nosotros. Una paz entre todos nuestros vecinos y nosotros. Y señor presidente, de una abuela a un abuelo. Siempre me llamaste anciana, señor presidente. Un año más tarde, tras una cumbre en Camp David, Estados Unidos, Menachem Begin y Anwar el-Sadat firmaron dos acuerdos fundamentales sobre la conclusión de un tratado de paz entre los dos países y sobre el establecimiento de una autonomía para los palestinos. El 26 de marzo de 1979 es un día histórico. Se firma la paz en Washington, poniendo fin a 3 décadas de sangriento conflicto entre ambos países. La Liga Árabe ha roto relaciones con Sadat, acusado de traición. Su iniciativa de celebrar conversaciones sobre la autonomía palestina fracasó. Arafat está fuera de juego. Se ha unido al frente de rechazo árabe contra Sadat. Sin duda, nos estamos preparando para tomar muchas medidas para abordar los resultados de Camp David en diferentes niveles. Pero definitivamente preferimos dejar que la acción hable. ¿Entonces tiene en mente más acciones que palabras? Definitivamente. Menachem Begin y su ministro, Ariel Sharon, ahora tienen vía libre para reiniciar los asentamientos en Cisjordania y Gaza. Las excavadoras están entrando en acción en todos los territorios ocupados. Ante las críticas de la comunidad internacional, que considera que estas construcciones son contrarias a la Convención de Ginebra, el gobierno israelí ordena la destrucción de algunos asentamientos que son ilegales según la ley israelí. Ante las cámaras, activistas son evacuados a la fuerza. Esto no engaña a nadie. Nos instalamos 8 veces y solo nos evacuaron 7. Al final del día, el núcleo principal de la lucha por Samaria estaba en este edificio. Se realizaron 6 instalaciones y terminaron con un éxito total. La ocupación ha comenzado. La ocupación es terrorismo. Sin excusas, solo realismo. La ocupación es terrorismo. Sin excusas, solo realismo. Está surgiendo un nuevo movimiento, Paz Ahora, que se manifiesta contra el principio mismo de la ocupación de territorios y contra la colonización. Pero desde el sur del Líbano, la OLP está deseosa de recordar a todo el mundo que todavía está allí. Lanza salvas de cohetes Katyuska hacia territorio israelí. La situación se ha vuelto intolerable para los habitantes de Galilea.
La Fuerza Aérea israelí respondió con ataques sobre Beirut, sin lograr detener los ataques palestinos. El 6 de junio de 1982, para poner fin a esto, el gobierno israelí lanzó la Operación Paz para Galilea, oficialmente para destruir la infraestructura de la OLP en el sur del Líbano. Pero en realidad, Ariel Sharon, el ministro de Defensa, tenía un plan mucho más amplio: cambiar el mapa geopolítico de Oriente Medio, expulsando a Yasser Arafat y a todas las organizaciones palestinas del Líbano. La infantería y los vehículos blindados israelíes llegan a Beirut. Vinimos aquí para luchar y destruir a las organizaciones terroristas que han estado matando y asesinando a nuestro pueblo durante años y años. Es nuestro objetivo aquí. Esta es la primera vez en la historia de la región que Israel ocupa parcialmente una capital árabe. Después de varias semanas de bombardeos, se llegó a un acuerdo. Yasser Arafat y varios miles de sus combatientes fueron evacuados a bordo de este barco. Los dirigentes palestinos se instalarán lejos, en Túnez. Vergonzoso para toda la opinión pública internacional. Vergüenza para la conciencia de la opinión pública. El problema en su país, señor presidente, es que hay muchas milicias militares. No se preocupe por este problema. Todas las milicias serán disueltas, serán derrotadas. Habrá un ejército nacional y un poder central fuerte. Los israelíes pensaron que habían ganado la guerra. Estaban equivocados. El 14 de septiembre de 1982, un agente sirio asesinó a Basir Gemayel, el recién elegido presidente del Líbano, un cristiano maronita. Para vengarlo, decenas de milicianos falangistas entraron en Sabra y Chatila, los campos de refugiados palestinos en Beirut, y allí, delante de los soldados israelíes todavía desplegados en la zona, masacraron a hombres, mujeres y niños. Mi querido Khalid, mi amado Khalid. La condena a Israel es mundial. En Tel Aviv, durante la mayor manifestación jamás celebrada en el país, la izquierda exige la creación de una comisión judicial de investigación. Publicará sus conclusiones el año siguiente. Ariel Sharon tendrá que dimitir, junto con el jefe del Estado Mayor y 2 generales. La aventura de Israel en el Líbano termina en un fiasco. Su ejército se desplegará nuevamente hacia el sur del Líbano, donde se enfrentará a los constantes ataques de Hezbollah, la milicia chií creada por Irán y cuyo objetivo declarado es la destrucción de Israel. En diciembre de 1987, un grave accidente de tráfico fue la chispa que encendió el polvorín que era Gaza. Estallan manifestaciones que se convierten en un levantamiento popular contra el ejército israelí. Fue como una erupción volcánica. Nadie estaba detrás de eso. Hubo necesidades inmediatas, preocupaciones, circunstancias que, ya sabes, lo hicieron estallar.
Pero una vez que se incendió, empezó a propagarse. Han sido 20 años de opresión por parte de la ocupación. El levantamiento se extendió y tomó el nombre de Intifada, que significa sacudida, levantamiento en árabe. Primera Intifada, diciembre de 1987. Yo era subcomandante de la Marina y controlaba toda la zona costera, desde Ashdod hasta la frontera con Egipto. Fui yo quien tuvo que decidir dónde se permitiría pescar a los pescadores de Gaza. Conocí a los pescadores, nos reuníamos cada 2 meses en el puerto de Gaza. Me pasó algo que todavía recuerdo hoy. Íbamos al puerto en un jeep no blindado. Nos encontramos con una multitud que nos lanzaba piedras. Un niño de 12 o 14 años, no podría decirlo, coge una piedra que tiene que sujetar con ambas manos para lanzarla. Una roca. Está tan cerca como para que pueda ver el color de sus ojos y... sé que quiere matarme. Él no tiene armas, quiere hacerlo con una piedra. Tengo un Kalashnikov. Puedo dispararle, pero él es solo un niño con una piedra, así que no lo hago. Aceleramos y salimos. Recuerdo que cuando fui a reunirme con los pescadores en Gaza fue la primera vez que cuestioné nuestro papel como liberadores. Porque incluso cuando hablábamos de ocupación, decíamos que era ilustrada. Les trajimos universidades, progreso, tecnología, agricultura de vanguardia, invernaderos y sistemas de riego avanzados. Pero allí, por primera vez, comprendí el dilema que me acompaña y que creo acompaña a todos los israelíes, aunque la mayoría de nosotros no lo entendamos. No entendemos a los palestinos. No entendemos por qué están dispuestos a dejarse matar por algo que es poco más que pan. No lo entendimos entonces, y tampoco lo entendimos el 7 de octubre. Estaba claro que la gente, para hacer algo, debía intentar dirigir la ira existente hacia un objetivo político, porque de lo contrario, todo sería en vano. Y entonces yo y otras personas empezamos a pensar, ¿qué esperamos de la Intifada? Fue como ponerle un marco a lo que estaba empezando a suceder en Cisjordania y Gaza. Había mucha gente en la manifestación. Todas las facciones, Fatah, Frente Democrático, Frente Popular y el Partido Comunista, consideraron que lo que estaba pasando en Palestina era como un anticipo de algo más grande que se estaba gestando y que estaba por venir. Básicamente pretenden luchar hasta que termine la ocupación. Esta es la generación nacida en el 67. Para ellos la ocupación se limita a Judea, Samaria y Gaza. No se extiende desde el río Jordán hasta el mar. Y empiezan a exigir el fin de la ocupación y la creación de un Estado palestino en los territorios de Judea, Samaria y Gaza. Arafat lo considera una traición. Pero le dijeron, señor, si no lo acepta, ya no será nuestro líder. Entonces cede. Y le pide a Mahmoud Darwish que escriba la Declaración de Independencia de Palestina. Es el gran poeta nacional palestino. Sin pronunciar la palabra Israel, que vendría después, el movimiento nacional palestino se posicionó a favor de la solución de 2 estados. Adoptó la resolución de la ONU sobre la participación de Palestina y prometió que el nuevo estado, cuando existiera, se basaría en la justicia social, la igualdad y la ausencia de cualquier forma de discriminación basada en la raza, la religión, el color y el sexo. En el nombre de Dios y en nombre del pueblo, en nombre del pueblo árabe palestino, yo proclamo el establecimiento
del Estado de Palestina en nuestra tierra. Pero Yasser Arafat tendrá que enfrentarse a aquellos dentro de su propio pueblo que se oponen a la paz con Israel. En Gaza, los islamistas rechazan la idea de una Palestina independiente junto a Israel. El jeque Ahmed Yassin se quitó la máscara 6 meses antes. La Muyama al-Islamiyya se convirtió en Hamas, cuya carta proclama que la tierra de Palestina es una tierra islámica. Su rama militar tomó el nombre de Isadim al-Qassam, dedicado a la yihad, la guerra para la destrucción de Israel. Con un gran coraje, Yasser Arafat e Isaac Rabin generaron esperanza para una solución al conflicto. Pero la paz tiene sus enemigos: ataques suicidas, asesinatos. Extremistas de ambos lados trabajan para torpedear cualquier acuerdo. En lugar de paz, guerra. De julio de 1992. El viento gira. Los votantes israelíes devuelven a la izquierda al poder. Isaac Rabin ha regresado como primer ministro, a diferencia de su predecesor, Likud, que se negó a hacer concesiones a los palestinos. Tiene la intención de avanzar rápidamente hacia un acuerdo. Apenas elegido, liberó a cientos de detenidos palestinos, la mayoría de ellos miembros de Fatah. Y para gran consternación de la derecha anexionista y de los sionistas religiosos, ordenó detener la construcción en ciertos asentamientos de Cisjordania. Los colonos se manifiestan violentamente contra esta evacuación forzosa de una casa ocupada ilegalmente por judíos en Hebrón. Hamas entiende que un acuerdo entre la OLP e Israel está en el horizonte. El comando Isadim al-Qassam intensifica sus ataques, secuestra y mata a soldados israelíes. Isaac Rabin sabe que no tiene otra opción que impedir que los islamistas bloqueen el proceso de paz. El 17 de diciembre de 1992 ordenó la expulsión al sur del Líbano de 418 militantes afiliados a Hamas y a la yihad islámica. En Gaza y Cisjordania, activistas, imanes, dirigentes, médicos y periodistas están siendo arrestados y llevados en autobús a la frontera libanesa. Se establecieron en este campamento, en una zona llamada Marse Suhur, que significa el Valle de las Flores.
El gobierno libanés les prohíbe salir, al menos en apariencia, porque las imágenes filmadas por los propios deportados son engañosas. En realidad, reciben ayuda de Hezbollah, la milicia chiita libanesa. Esta es una oportunidad única para que las facciones enemigas de Israel se coordinen. Hezbollah está enseñando a los islamistas palestinos su gran especialidad terrorista, los ataques suicidas. Como este, filmado por la milicia chiita en el sur del Líbano. Un terrorista suicida conduce un vehículo cargado de explosivos hacia un camión que transporta soldados israelíes. Si los líderes de Hamás y Hezbollah se reúnen, inevitablemente intercambiarán información y pensarán juntos sobre cómo enfrentarse al enemigo, incluso si chiitas y sunitas están divididos. Hezbollah tenía todo el interés en que Hamás llevara a cabo ataques dentro del Estado judío. El único objetivo de estos ataques a mediados de la década de 1990 era hacer fracasar los acuerdos de Oslo. Porque para los hermanos musulmanes un compromiso con Israel era impensable y el territorio no era un tema de debate. Hamás se ha fijado como objetivo apoderarse de toda la región para establecer allí un Estado gobernado por la ley Sharia. Un Estado que no será ni libre ni laico. Mientras tanto, cerca de Oslo, en el mayor secreto, los negociadores israelíes y palestinos están definiendo los principios de la autonomía palestina. Un momento histórico filmado por la seguridad sueca. El anuncio del acuerdo entre estos enemigos sacude Oriente Medio. Esta es una nueva página en la historia del conflicto árabe-israelí. Yasser Arafat escribió a Isaac Rabin: la OLP reconoce el derecho del Estado de Israel a existir en paz y seguridad y renuncia al uso del terrorismo y cualquier otro acto de violencia. El primer ministro israelí respondió: a la luz de estos compromisos, el gobierno de Israel ha decidido reconocer a la OLP como representante del pueblo palestino. Para todo hay un tiempo para cada causa bajo los cielos, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para amar y tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Damas y caballeros, ha llegado la hora de la paz. Mi pueblo espera que este acuerdo que estamos firmando hoy marque el fin del dolor y el sufrimiento experimentado a lo largo de este siglo y sea el comienzo de una era de paz, de coexistencia y de igualdad de derechos.
Contamos contigo, señor presidente, y con todos los estados, conscientes de que la paz en el mundo no puede existir sin la paz en el Medio Oriente. Muy bonito, estoy muy feliz. ¡Paz! Los acuerdos de Oslo dividieron a la opinión pública israelí en dos bandos. El primero se llama el campo de la tierra de Israel. No debe cederse ni un solo milímetro. Tenemos derecho a esta tierra. Y el segundo, el campo de la paz, que está seguro de que un nuevo Oriente Medio es posible. Se ha firmado un acuerdo, habrá paz, y estoy dividida entre los dos. Por un lado, creo que tenemos derecho a esta tierra, pero también creo que debemos compartirla. Las conversaciones sobre la transferencia de Gaza y la zona de Jericó a la OLP están avanzando. Pero en Hebrón, un terrorista judío decide actuar. Entró en la tumba de los patriarcas, donde utilizando un arma automática, masacró a 29 musulmanes que estaban rezando e hirió a decenas más. Este es el asesino, Baruch Goldstein, un médico de los Estados Unidos. Pertenece a la organización racista CAG. Asesinado por palestinos en el momento de la masacre, Goldstein es considerado un héroe, un hombre santo por el ala más extremista del sionismo religioso. Baruch Goldstein, que el Señor vengue tu sangre. En nombre del gobierno, expresamos nuestra tristeza y damos nuestro más sentido pésame a las familias de las víctimas y al pueblo palestino. Actos sin sentido cometidos por psicópatas no impedirán la reconciliación y la paz entre los ciudadanos israelíes y el pueblo palestino. Me pareció obvio que la masacre perpetrada por Goldstein provocaría que Hamás atacara. Hasta entonces, no había cometido ataques suicidas contra civiles dentro de Israel. Es cierto que se han producido ataques suicidas contra objetivos militares y colonos, pero en Cisjordania y la Franja de Gaza, no en Israel. Le dije a Rabin, esto tendrá consecuencias. El pueblo palestino clama venganza y apoyará ataques suicidas. Tengo un sentimiento de responsabilidad. El hecho de que una persona desequilibrada haya actuado de esta manera, ya sea con una motivación política o psicológica, es muy serio. Pero puede volver a suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. Los territorios palestinos están en llamas. Turbas furiosas atacan al ejército israelí en todas partes. El primer atentado suicida de Hamás tiene lugar en Galilea. Un coche, conducido por un terrorista suicida, explota cerca de un autobús israelí. Hay 8 muertos y decenas de heridos. Unos días después, se produjo un segundo ataque en el que murieron 5 personas. Desde su creación, el destino de Hamás ha dependido de si avanza o no un proceso político de resolución del conflicto. Y como este proceso encontró muchos obstáculos, Hamás se alimentó de ellos.
A pesar de todo, el 4 de mayo de 1994 se firmó solemnemente en El Cairo el acuerdo sobre los términos finales de la autonomía palestina. El 1 de julio, Yasser Arafat hizo su entrada triunfal en Gaza para establecer la autoridad autonómica. El proceso de negociación finalmente está en marcha. Pero mientras, por un lado, Hamás lucha contra la existencia de un Estado judío en la tierra del Islam, por otro lado, en Israel, la derecha nacionalista y el sionismo religioso se movilizan para impedir cualquier acuerdo con la OLP y Yasser Arafat. El jefe del Likud, el líder de la oposición, es Benjamin Netanyahu, anexionista quien lidera la ofensiva contra el gobierno de Rabin. Señor presidente, utilizaremos todos los medios legítimos, insisto, legítimos, a disposición de la oposición en una democracia, para poner fin a este proceso que amenaza la esencia de nuestro país. Hamás continúa su campaña de atentados suicidas. Una bomba explota en un autobús en el centro de Tel Aviv. 22 muertos y decenas de heridos. Para gran disgusto de los islamistas, las negociaciones entre Israel y Jordania han concluido. El Tratado de Paz se firmó el 26 de octubre de 1994 en presencia de Bill Clinton, el presidente estadounidense. Después de 46 años de guerra, los dos países ahora intercambiarán embajadores. Es fácil hacer la paz con los amigos, pero debemos interiorizar la idea de que la paz se hace con los enemigos. Cuando el pueblo judío eligió la tierra de Israel para establecer un Estado judío, también eligió a sus vecinos, los pueblos árabes, incluidos los palestinos. Y aquí solo hay dos maneras de vivir: la paz o la espada que nunca deja de matar. La inseguridad es constante en las calles israelíes, especialmente en Jerusalén y Tel Aviv, donde los atentados suicidas están cobrándose nuevas víctimas. Se pueden disfrazar como turistas u ortodoxos. No podemos controlar a todo el mundo. Y si nos acercamos, se inmolan. La política actual del gobierno es promover la paz y, en paralelo, librar una lucha sin piedad contra el terrorismo. Este terrorismo, cuyo propósito es interrumpir el proceso de paz entre nosotros y los palestinos. El apoyo a los acuerdos de Oslo se está desmoronando a medida que los funerales de las víctimas de los ataques y el duelo de sus familias se transmiten incesantemente por televisión. Los manifestantes coreaban: "Con fuego y sangre expulsaremos a Rabin". Me preguntan, ¿has traído la paz o el terrorismo?
El camino hacia la paz no es fácil, pero no hay alternativa. Los ataques, los atentados suicidas, eran parte de la estrategia de Hamás para hacer fracasar el proceso de Oslo, que consideraban como una herejía. Hablé con dirigentes como Jamal al-Nur de la célula de Zurich. Me dijo abiertamente, es una herejía, es una traición a los principios del Islam y haremos todo lo posible para garantizar que esta paz, este reconocimiento de los derechos de Israel sobre esta tierra, no se lleve a cabo. Finalmente se ha concluido el acuerdo de autonomía para las principales ciudades de Cisjordania. El ejército israelí se retirará de ellos y ahora serán controlados por la administración palestina. La ceremonia de firma tuvo lugar en la Casa Blanca, en presencia del rey Hussein de Jordania y del presidente egipcio, Hosni Mubarak. Por favor, miren con atención. Lo que ven era impensable hace apenas 3 años. Solo los poetas lo soñaban. Y para nuestro enorme dolor, soldados y civiles murieron para hacer posible este momento. Damas y caballeros, el Comité Noruego de los Premios Nobel decidió otorgar el Premio Nobel de la Paz de 1994 a, en orden alfabético, Yasser Arafat, Simón Peres e Isaac Rabin. Yo pregunto a esta inmensa multitud, ¿hay alguno entre vosotros que crea en Yasser Arafat? Respondéis que no. Pero hay alguien a quien no le importa vuestra opinión. Al señor Rabin. ¡Muerte a Rabin! ¡Muerte a Rabin! ¡A sangre y fuego! ¡Rabin será expulsado! En Israel, Benjamín Netanyahu está endureciendo su campaña contra Isaac Rabin y su gobierno. En Jerusalén, movilizó una de las mayores concentraciones de la derecha, la extrema derecha y los colonos. Conseguiremos neutralizar este peligro. Porque vosotros sois mucho más poderosos que su gobierno. Ayer, en Ol Akiva, se publicó un eslogan: debemos matar a Rabin. ¡Muerte a Rabin! ¡Muerte a Rabin! ¡A sangre y fuego! ¡Rabin será expulsado! ¡Muerte a Rabin! ¡Muerte a Rabin! Si ellos creen que soy un traidor y un asesino, yo no tengo ninguna razón para discutir con aquellos que piensan así. ¿Le duele? De ninguna manera. De ninguna manera. Creo que tengo derecho a ignorar a aquellos que piensan así. Tengo derecho a ignorarlos. Pero soy responsable de su seguridad y responsable de su bienestar. Porque soy el primer ministro de todos. Pero amar a esta gente, entenderlos. ¿Con qué derecho se atreven a pensar que pueden esperar eso de mí? Si creen que soy lo que dicen. Aquí está el que pasará a la acción. Este activista nacionalista religioso se llama Yigal Amir. Ganó relevancia al participar en la lucha de los colonos por el control de las colinas de Cisjordania. Su crimen cambiará el curso de la historia.
4 de noviembre de 1995. Por primera vez desde el inicio del proceso de Oslo, la izquierda se movilizó masivamente para apoyar a su gobierno. Al final de la manifestación, Yigal Amir disparó 2 veces a quemarropa contra Isaac Rabin. El gobierno israelí anuncia con asombro, con gran tristeza y profundo dolor, la muerte del primer ministro y el ministro de Defensa, Isaac Rabin, asesinado a tiros esta noche en Tel Aviv. El país está de luto y miles de israelíes acudieron a presentar sus respetos en el lugar del asesinato. Dos días después, presidentes, primeros ministros, reyes y príncipes de todo el mundo acudieron a lamentar la muerte de Rabin. El gesto de estos dirigentes árabes, que nunca han visitado Israel, va más allá. El funeral tuvo lugar en el monte Herzl, a unas decenas de metros de la tumba del fundador del sionismo. Todo un símbolo. Hoy, conciudadanos del mundo, os pido a todos que miréis atentamente esta imagen. Mirad a estos líderes de todo el Medio Oriente y del mundo entero que se han unido aquí hoy por Isaac Rabin y por la paz. Permítanme decirle al pueblo de Israel que incluso en su hora de oscuridad, su espíritu sigue vivo. Su primer ministro fue un mártir de la paz, pero él fue víctima del odio. Arafat me dijo, han asesinado el proceso de paz. No estuve de acuerdo. Hizo así con la mano y repitió, han asesinado el proceso de paz. El Shin Bet falló, y ese fallo necesitaba ser investigado. La comisión de investigación examinó la responsabilidad del servicio de seguridad. Y eso es bueno, pero ese fallo no surgió de la nada, tenía un contexto. Y ese contexto fue de un apoyo público muy amplio, cuya profundidad creo que la gente todavía hoy no comprende. Si el terrorismo consiste en matar para lograr un objetivo político, Yigal Amir es el mayor terrorista del siglo XX. Puedo decir que cientos de miles de israelíes justificaron su acción. Miles de personas incluso dijeron que estaban dispuestas a imitarlo si el primer ministro y el gobierno continuaban por ese camino de negociación. A la comisión de investigación no se le permitió examinar el papel de Benjamín Netanyahu y de los rabinos sionistas en la incitación a la violencia que precedió al asesinato. Los principales sospechosos, según la opinión pública, rechazan cualquier responsabilidad en el asesinato. Los principales nacionalistas religiosos se reúnen en Jerusalén, supuestamente para responder a las acusaciones de la izquierda. Pero el rabino Yoal bin Nun provoca un escándalo. Revela que varias autoridades rabínicas querían condenar a Rabin a muerte. Los rabinos señalados niegan cualquier implicación en este crimen. Sin embargo, el rabino bin Nun, su acusador, es condenado al ostracismo, es amenazado y tendrá que moverse bajo la protección de un guardaespaldas. Simón Peres, el número 2 del Partido Laborista, sucede a Isaac Rabin.
Ahora asume la pesada tarea de conducir a Israel hacia la paz. Con Yasser Arafat decidió avanzar y aplicar el acuerdo provisional firmado 3 semanas antes. Israel comienza la evacuación de 6 ciudades de Cisjordania. Según toda la información que tenía, y tened por seguro que era la mejor del mundo, Arafat estaba interesado en una solución política. Y si la estrategia política de Arafat fracasara, una porción significativa de la opinión palestina se volcaría hacia Hamás, no por fundamentalismo, sino porque la estrategia de Hamás resultaría más eficaz. La retirada se llevó a cabo sin problemas. Y el 24 de diciembre, Yasser Arafat asistió a la tradicional misa de Navidad en Belén, la ciudad de Jesús. Los ejércitos de Hamás, las bombas de Hamás, las armas de Hamás. Los servicios de inteligencia israelíes están convencidos de que el comando Isedim al-Qassam relanzará una campaña de ataques suicidas. Tienen a un hombre en la mira, Yahia Ayash, apodado El Ingeniero, el fabricante de bombas responsable de decenas de muertes israelíes. El 5 de enero de 1996, mientras estaba escondido en Gaza, Ayash recibió una llamada en su teléfono móvil. El dispositivo contenía una trampa explosiva. En la batería se escondían 100 gramos de explosivos. Considerado un mártir, se le concedió un funeral de Estado en Gaza. 40 días después, la organización presentó ante las cámaras a 10 nuevos Shahid, candidatos a perpetrar atentados suicidas. 2 semanas después, pasan a la acción. Dos atentados dejan 27 muertos en Israel. Una vez más, la ansiedad y la inseguridad han regresado a las calles de Israel, donde la gente culpa al proceso de paz y a su principal arquitecto, Shimon Peres. Otra bomba explota en un autobús en Jerusalén. 19 muertos. Al día siguiente, otro ataque suicida frente a un centro comercial en Tel Aviv dejó 14 muertos, todos adolescentes. Yasser Arafat, cuya policía se había enfrentado en varias ocasiones con los fundamentalistas, ya no podía simplemente negociar un alto el fuego con ellos. Ordenó a sus servicios de seguridad que neutralizaran a Hamás y la Yihad Islámica. Yasser Arafat impidió que Hamás y cualquier otra organización realizaran operaciones militares, pero quería que estos grupos estuvieran presentes dentro del sistema político junto con todas las demás facciones. Arrestaron a los líderes. Hicieron unas 2000 detenciones. Esto es lo peor que le ha pasado a Hamás. Tuvimos una coordinación de seguridad extraordinaria, realmente extraordinaria. Habíamos llegado a un nivel en el que solo había 2 o 3 ataques en varios años. Habíamos elaborado un plan de coordinación en materia de seguridad, de cuya calidad puedo dar fe aquí. Dirigí el servicio de inteligencia en la Franja de Gaza. Soñábamos con un Estado palestino. A partir de ese momento podríamos arrestar a cualquiera que se interpusiera en el camino de este sueño. Pero el proceso de paz implicaba ciertas condiciones y la autoridad política quería ante todo la creación de este Estado. En esto podemos decir que nuestro enfoque fue similar al del movimiento sionista. Cuando Ben Gurión encarceló por primera vez a un ciudadano judío israelí, declaró: «El Estado nace hoy».
A Ben Gurión le apodaban Sikan, que en hebreo significa anciano, como Arafat, a quien llamábamos el viejo. Ese mismo año se celebrarían elecciones en Israel. Benjamin Netanyahu, el líder del Likud, la derecha nacionalista, está subiendo en las encuestas. Una victoria del principal oponente a cualquier acuerdo con los palestinos sería catastrófica para el proceso de paz. Así que la comunidad internacional se está movilizando en apoyo a Shimon Peres. Una cumbre sin precedentes se inaugura en Sharm el-Sheikh, un balneario egipcio a orillas del Mar Rojo. Nunca los líderes mundiales se unirán así para apoyar a un líder israelí. ¿Qué le dirá a Hamás esta noche? Que todas estas operaciones terroristas no solo son contra los israelíes, también contra los palestinos, contra el proceso de paz, contra los árabes, contra toda la región. Pero nada funciona. Con solo un 1% de ventaja sobre Shimon Peres, Benjamin Netanyahu es elegido primer ministro. Creí que era importante establecer las reglas básicas para que Arafat supiera exactamente con quién estaba tratando. 2/3 de la opinión pública apoyaron Oslo. No creo que Arafat quisiera la paz. Quise reducir el peligro de Oslo y el precio que Israel tendría que pagar. El nuevo jefe de gobierno no tiene elección. El pueblo israelí no quiere que el proceso de paz colapse por completo. Tuvo que negociar con Arafat, una imagen para la historia. Los acontecimientos y la presión de la administración estadounidense obligaron al primer ministro derechista a aceptar un acuerdo para retirarse de la mayor parte de Hebrón. Yasser Arafat ahora controla todas las principales ciudades autónomas de Cisjordania. Si los palestinos están de fiesta, los colonos están furiosos. Actualmente solo conservan 2 pequeños enclaves en la ciudad de los patriarcas. Siguiendo la tradición judía del duelo, se rasgan la ropa y acusan a Benjamin Netanyahu de haberlos traicionado. Para los palestinos, los asentamientos son el equivalente a un ataque en Tel Aviv para los israelíes. Esta es la amenaza máxima. Es la tierra, es el futuro, es el Estado palestino. ¿Por qué establecer colonias allí? Para apoderarse de las tierras. Este es el objetivo de Netanyahu, acaparamiento de tierras. No hay paz. Netanyahu ha reforzado los asentamientos. Fue una decisión política, no militar. También presenté una denuncia ante el Tribunal Supremo, cuyos jueces olvidaron una decisión de la época de Begin, según la cual los asentamientos solo se podían construir si se cumplían 2 condiciones. En primer lugar, la necesidad militar, y quien lo determina no es el primer ministro, sino el jefe del Estado Mayor, que en nombre del gobierno es responsable de los territorios, porque no están bajo soberanía israelí, sino bajo control militar. Entonces, cada colonia, cada instalación debe ser temporal. Necesidad militar y duración limitada. He aquí las 2 condiciones. Netanyahu ha acelerado significativamente este proceso. Recuerdo que un día, justo después de los atentados, asistí a una reunión gubernamental y dije: primer ministro,
Esta es una decisión política. No puedo estar presente cuando tome una decisión que atenta contra la seguridad del Estado de Israel. Hoy en día los asentamientos son la causa del terrorismo palestino. No son una defensa. Al contrario, refuerzan el terrorismo. Hamás no se queda de brazos cruzados. El 13 de marzo de 1997, un atentado suicida en un café de Tel Aviv mató a 3 personas e hirió a 48. El 30 de julio, 2 terroristas detonaron sus cinturones explosivos en Mahané Yehuda, el mercado judío de Jerusalén. 16 muertos, 178 heridos. El 4 de septiembre, otros 3 atacantes suicidas explotaron en la calle Ben Yehuda de Jerusalén. 5 muertos, 181 heridos. Para Benjamin Netanyahu, este es el peor escenario posible. El año anterior, los atentados suicidas de Hamás habían derribado a Simón Peres y Netanyahu ordenó al jefe del Mossad, Dani Yatom, que eliminara a Khaled Mashal, uno de los líderes de Hamás que vivía en Amán, la capital jordana. Mashal era una persona muy influyente y se convirtió en un objetivo de los servicios de seguridad israelíes. Pero él tenía su base en Jordania. Y hay una directiva muy clara que se remonta a la época de Rabin. Tan pronto como se firmó el acuerdo de paz con Jordania, establecimos una cooperación con los servicios de inteligencia y seguridad jordanos. No intervenimos en su territorio. Es un fiasco. Agentes del Mossad inyectan veneno a Mashal. Fueron capturados un poco más adelante por agentes de la policía jordana, mientras los demás miembros del equipo del Mossad se refugiaron en la embajada de Israel. El rey Hussein está furioso y amenaza con romper relaciones con Israel. El jefe del Mossad tuvo que disculparse personalmente con el soberano, quien lo expulsó. Israel no tiene elección. Una enfermera israelí trae el antídoto. Mashal se salva. Este asunto de Mashal es increíblemente estúpido. Incluso si existe un objetivo válido, cuya eliminación traería un beneficio operativo o incluso estratégico, hay que tener presente que si actuamos en suelo jordano, si el objetivo está bajo protección jordana, es extremadamente peligroso. Esto amenaza los intereses estratégicos y existenciales más importantes del Estado de Israel. A cambio de la liberación de los agentes del Mossad detenidos en Amán, Netanyahu está obligado a aceptar la liberación de Sheikh Ahmed Yassin de la prisión, donde ha estado detenido durante 8 años, y permitirle regresar a Gaza. Dani Yatom me llamó para decirme que íbamos a liberar a Sheikh Yassin, fundador y líder de Hamás. Para mí esa no fue la respuesta correcta, pero mi opinión no importó y lo liberaron. Y su liberación ha perseguido a los servicios de seguridad israelíes desde entonces. En el estadio Yarmouk de Gaza, 20.000 activistas fundamentalistas le dieron una bienvenida triunfal. Yasser Arafat está en Ramallah. Su ausencia es un gesto. La autoridad palestina no quiere un contrapoder islámico en los territorios autónomos, porque el regreso de Ahmed Yassin fortalece a los movimientos fundamentalistas. Fue la señora Arafat quien dio la bienvenida al jeque junto con su esposa, Halima Yazid. También trae un mensaje. Tienes que entender la presión que existe contra mi marido, una presión terrible. No es él quien quiere ser el verdugo, pero siempre dicen, no has hecho lo suficiente, Arafat, y no será el verdugo quien encarcelará a su pueblo. Unos meses más tarde, Ahmed Yassin realizará una gira por el mundo árabe, antes de acudir a Teherán para sellar la alianza entre Hamás y los ayatolás, y agradecerles la ayuda que prestan a los islamistas palestinos. Las negociaciones vuelven a estar bloqueadas y la administración estadounidense decide intervenir. Netanyahu y Arafat
son convocados en Estados Unidos para una cumbre en White Plantation, en Maryland. El objetivo es continuar implementando los acuerdos alcanzados y transferir un nuevo porcentaje de Cisjordania a la autoridad autónoma de Yasser Arafat. Netanyahu consideró insuficientes los acuerdos ya alcanzados por los responsables de seguridad israelíes y palestinos. Soy un negociador muy exigente y vengo con un propósito claro. Mi objetivo es llegar a un acuerdo muy importante que obligue a Arafat a pagar siempre por lo que recibe. Después de maratónicas discusiones y una intensa presión del presidente Clinton sobre el primer ministro israelí, se firma el acuerdo de White Plantation en la Casa Blanca. Al final, ambos aceptamos el acuerdo. Le pregunté a George Habache del FPLP, Cisjordania y Gaza nos pertenecían antes de 1967. ¿Por qué no establecer allí nuestro Estado? Nos habría ahorrado tiempo. En aquel momento respondió, ningún dirigente palestino tuvo el coraje de decirle al pueblo que el Estado ocuparía solo el 22% del territorio. Y sobre todo los árabes en aquella época no querían un Estado palestino. Luego estaba Yasser Arafat. Tuvo el coraje y la audacia de enfrentarse al pueblo y decir que estaba dispuesto a aceptar un Estado en el 22% del territorio. Y regresó a la Palestina ocupada bajo los acuerdos de Oslo. Según los términos de los acuerdos, el primer aeropuerto palestino, Gaza Internacional, construido con ayuda europea, se inauguró el 24 de noviembre de 1998. Bill Clinton realizó la primera visita oficial de un presidente estadounidense a Gaza. Los palestinos creen que ese día Estados Unidos reconoció su derecho a un Estado independiente. Estamos aquí para difundir este mensaje y respetar los compromisos asumidos con el Comité Ejecutivo y el Consejo Central de Apoyo al Proceso de Paz. ¿Aceptáis levantar la mano como señal de acuerdo? Bajo la mirada del presidente estadounidense, el Consejo Nacional Palestino votó nuevamente para derogar todos los artículos de la Carta Palestina que estipulan la destrucción de Israel. Mientras tanto, en Gaza, los islamistas se manifiestan contra el proceso de paz. En Israel, Benjamin Netanyahu ha sido abandonado por el movimiento sionista religioso, que todavía no le ha perdonado la retirada de Hebrón. Se celebrarán elecciones, y los colonos se vuelven hacia Ehud Barak, el líder del Partido Laborista, quien parece haberles hecho promesas. El 17 de mayo de 1999, este ex jefe de gabinete se convirtió en primer ministro. Cuando Ehud Barak fue elegido, para Arafat fue como si Rabin hubiera resucitado. Estaba seguro de que las negociaciones se reanudarían donde las había dejado bajo el mando de Netanyahu, pero nada ocurrió como Arafat había planeado. Para romper el estancamiento de las negociaciones, Bill Clinton organizó una cumbre de última hora en Camp David, el lugar de descanso de los presidentes estadounidenses en Maryland. Arafat solo pidió una cosa: si fracasa, no me culpen. Clinton respondió: vamos, todo estará bien. Ahora parto hacia Camp David para unirme al primer ministro Barak y al presidente Yasser Arafat en su esfuerzo por alcanzar un acuerdo sobre las cuestiones fundamentales que han dividido a israelíes y palestinos durante medio siglo. Los dos líderes afrontan preguntas profundas y desgarradoras, y no puede haber un éxito sin un compromiso basado en principios. Ambos líderes sienten el peso de la historia,
pero creo que ambos reconocen que este es un momento histórico en el que deben participar. El camino de la paz, como siempre, es una calle de doble sentido. El punto de conflicto en Camp David fue Jerusalén. Y dentro de Jerusalén, la ciudad vieja. Y dentro de la ciudad vieja, los lugares sagrados. En la gran mayoría de los demás elementos o puntos de un posible acuerdo, podríamos haber llegado a un entendimiento. Yo estuve entre los que recibimos a Arafat a su regreso. Sintió que había logrado no caer en esa trampa de Camp David y del problema principal que allí se planteaba. Y así lo dijo después, en la mezquita Al-Aqsa. Dijo, nunca he firmado ni firmaré ningún tratado sin la soberanía palestina sobre la mezquita Al-Aqsa y Jerusalén. Es necesario comprender la importancia suprema, incluso existencial, que tiene la cuestión del monte del templo para Arafat. Comprendió muy bien que el Estado palestino estaba condenado a ser débil. Iba a decir, casi como un trapo. Lo que puede darle importancia y estatus en todo el mundo, y especialmente entre los musulmanes, es Al-Aqsa. Es Al-Aqsa. Es de una importancia estratégica esencial. Esto transforma a la pequeña Palestina, ese trapo dividido entre Gaza y Cisjordania, en una especie de archipiélago continental entre Israel y Jordania, dos países de los que depende totalmente. Le da importancia y una fuente de poder. Y para él eso era fundamental. En Israel la oposición se está movilizando contra cualquier concesión que Barak pueda hacer en Camp David. 250.000 personas se reunieron en la Plaza Rabin de Tel Aviv. Se trata de la mayor concentración de la derecha en la historia del país. Lo que podemos transmitir hoy es que no tenemos socios para la paz. Esta verdad es una verdad dolorosa, pero es la verdad. Y tenemos que afrontarlo con lucidez y sacar de ello las conclusiones necesarias. Dijo una frase que rompió totalmente con el llamado bando de la izquierda o de la paz en Israel. Tras la cumbre de Camp David, afirma que no hay ningún socio. Si Netanyahu lo dice, vale. Es casi natural. Pero si es Barak quien pronuncia esas palabras, firma la sentencia de muerte de su bando, del proceso de paz y de la confianza bilateral, que luego se transforma en desconfianza. Yasser Arafat estaba consternado. Sabía que estaba caminando hacia lo desconocido y que estaba entrando en una batalla que podría costarle la vida. Pero nos dijo, estad preparados. Tomad precauciones y tened cuidado. No debemos darles a los israelíes motivos para que lleven a cabo operaciones contra nosotros. La paz será difícil. Y los estadounidenses no están con nosotros. Ellos apoyan a los israelíes.
¡La intifada ataca de nuevo! ¡Está surgiendo una nueva intifada! ¡La intifada ataca de nuevo! ¡Hay una nueva intifada! ¡La intifada atacará! «48 horas antes, los israelíes se pusieron en contacto conmigo. Entonces yo dirigía el servicio de inteligencia en Cisjordania. Me informaron que Ariel Sharon quería ir a la explanada de las mezquitas y me preguntaron qué pensaba al respecto. Les dije, si Sharon hace esto, Cisjordania explotará. Vine aquí con un mensaje de paz. Creo que podríamos vivir juntos con los palestinos. Vine aquí al lugar más sagrado del pueblo judío para ver qué sucede aquí y comprender de esta manera cómo seguir adelante. Sharon es un provocador. El señor Sharon es un provocador. Él y toda la gente que se le unió vinieron aquí con el fin de quemar la zona. Al día siguiente, en la explanada de las mezquitas, después de la oración principal del viernes, la policía abrió fuego contra jóvenes palestinos que les lanzaban piedras. Y desde Gaza hasta Cisjordania, los territorios palestinos están en llamas. Este es el comienzo de la segunda intifada, la intifada de Al-Aqsa. ¡Palestina! Nuestra vida y nuestra sangre por Palestina.